Los indígenas Kogi que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta adoran 10 dioses, pero sobre todo a la Madre Tierra, a la que le hacen ofrendas o pagamentos, como le dicen ellos, para devolverle los favores, pedirle perdón por los daños que le causan y darle gracias por la vida. Pues un grupo de indígenas se rebeló, viajaron y estudiaron y conocieron otras religiones y se convirtieron al cristianismo. El cambio de credo les ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ana Patricia Torres rezó con ellos en la primera iglesia Kogi cristiana en el país. La fe para ellos mueve montañas. Ellos vinieron ya sin cruzar palabras, ellos solamente llegaron, saquearon todas las casas nuestras, de las familias, y luego nos reunieron en el pueblo, en la comunidad, y enfrente de ellos me dicen, me amenazan de que o abandono la fe, o morir, o salir. Versículo 1. Juan Carlos Gil es Kogi de arriba a abajo, pero no es igual a los demás. Es pastor cristiano evangélico y a la fuerza lo sacaron de donde nació y creció por cuenta de su otro Dios. El enojo fue que dijeron que nosotros éramos colaboradores del paramilitarismo o del ejército. Que las FARC mismos me decían que es una acusación entre ustedes mismos, y por eso yo siempre insistía, pero díganos quién es. Según Juan Carlos, las quejas venían de sus mismos hermanos Kogis, porque buscaban como fuera sacarlo de la reserva por miedo a que otros indígenas cambiaran a sus dioses. Los mismos indígenas Kogis que estaban en contra de nosotros, digamos entre comillas los líderes de esa región. Todo comenzó con la llegada a la sierra de una familia de misioneros estadounidenses que convencieron a los papás de Juan Carlos y de su primo José Moscote Gil de la importancia de estudiar y de conocer el Evangelio. El Mama Ignacio Awigui, él nos mandó o nos escogió para que fuéramos a estudiar a Bogotá. Yo estudié en Bogotá, mi primaria y bachillerato allá. 7 años después, regresaron hechos unos hombres de fe, decididos a dejar las ofrendas a la Madre Tierra y cambiarlas por alabanzas a Jesucristo. Algunos ritos, algunas ceremonias, de pronto no era muy aceptable para nosotros de otra creencia. Ahí fue donde nuestros hermanos Kogis empezaron a detectar de que pues hay algo extraño en ellos. ¿Su familia no lo presionaron para, hombre, cómo va usted a abandonar las creencias Kogi? Claro, como siempre, en todas las religiones, si uno cree ya en otras religiones, eso siempre molesta. Pero, yo no sé, por la fe siempre hemos renunciado a pesar de todas las cosas. José empezó con su evangelización y con la lectura de la Biblia logró convertir a más indígenas en creyentes como él. Ahí fue, que fue tan visible y eso nos afectó a que llegáramos este camino hasta acá. Y ahí empezaron los problemas. Para algunos Kogis de la reserva es inaceptable que adoptaran otras creencias y lo consideran un rechazo a su cultura. Es muy extraño un Kogi creer en una creencia diferente. Es como renunciar, es como botar todo. Así lo ven. Habíamos mujeres. Juan Carlos no entiende en qué momento creer en un Dios diferente se le convirtió en semejante lío. Jamás se imaginó que amigos o parientes lo presionaran para que dejara su fe, y mucho menos que alguien fuera capaz de acudir a la fuerza o al miedo para persuadirlo. El mismo grupo armado al margen de la ley venía y me decía, es que la comunidad ha estado poniendo queja de que ustedes están imponiendo y obligando a los Kogis o en las escuelas a ser cristiano evangélico. Bueno, entonces ellos otra vez volvían y hacían lo mismo y hicieron esto 6 veces conmigo. Sin embargo, el cabildo indígena Kogi niega que alguno haya presionado su salida del resguardo. Pero Juan Carlos dice que soportó 2 años de persecuciones
hasta que la exguerrilla lo forzó a abandonar su hogar. Y yo recuerdo que yo dije, pero salir de la reserva me suena algo que imposible, porque yo nací allí, crecí allí, ese es mi hogar, ahí es donde han estado, donde está mi vida. Y entonces yo pregunté, pero si salgo, ¿cuándo regreso? Ellos me dicen, no, nunca. Durante 6 meses se refugiaron en el Parque Tayrona, hasta que un milagro los dejó volver a la sierra, no a vivir en la reserva, pero gracias a una donación de una iglesia luterana, compraron este pedazo de tierra en el que montaron su rancho aparte y empezaron a alabar a su Dios a sus anchas. Construimos dos casas para las mujeres y para los hombres. Pues ahí la costumbre es dialogar, pensar en lo que íbamos a hacer, pensar en el futuro, a ver cómo íbamos a organizarnos como cristianos. Subimos 4 horas a pie por la sierra y con los equipos de grabación a lomo de mula llegamos hasta la vereda de Trompito Alto, donde viven estos Kogi cristianos. Es domingo, día de culto, y todos los indígenas llegan a las 8 de la mañana en punto para escuchar la palabra de Dios. En medio de las casas hechas con madera y paja, construyeron esta iglesia, a la que bautizaron Hateshama, que traduce Dios está aquí. Juntos con la familia construimos ese sitio porque pensábamos que necesitamos un lugar donde reunirnos, donde estar juntos, los domingos. Los feligreses escuchan con atención el Evangelio mientras escriben en sus cuadernos las enseñanzas de sus pastores. Leen la Biblia en su propio idioma gracias al esfuerzo y a la traducción que hizo Juan Carlos del español al Kogi. El proyecto de traducir la Biblia en Kogi duramos como 15 años, pero no fue algo continuo. Porque para hacer una traducción bien, pues obviamente se necesitan equipos, computadores, cosas así. A él no le importó tener que subir y bajar 100 veces de la sierra para avanzar en la traducción y así conseguir una mezcla perfecta entre sus tradiciones Kogi y las cristianas. Y tal fue su obsesión de lograr conectar su cultura con la fe, que también tradujo canciones religiosas en su lengua. Al principio eran traducir algunos himnos antiguos que se utilizaban en las iglesias evangélicas. A medida que pasaba el tiempo decíamos, ¿y por qué no algo nuestro, algo propio, algo que nazca de uno mismo? Es que los primos Gil insisten en que ser cristianos no significa dejar sus tradiciones como indígenas Kogi. Estamos en una casa tradicional de los Kogis. Llevan el pelo largo, usan la misma ropa que sus hermanos, los hombres con su tradicional mochila y las mujeres con los hermosos collares. Ser cristiano no es como muchos piensan, que es botar la cultura, que es hacerlo perder la cultura. No, eso no pensamos. Ser Kogi, pero cristiano. Sin embargo, para el cabildo indígena, al volverse cristianos, le dieron la espalda a su cultura Kogi y a los esfuerzos por evitar que desaparezca. Para ellos, si un indígena deja de lado los rituales ancestrales, pierde la esencia y hasta que estos Kogis no dejen su fe cristiana, no podrán volver a vivir con sus hermanos en la reserva. Pero terco como sus tíos, Eliseo Gil empezó a acercarse a los miembros de la reserva para intentar retornar y explicarles que él y su familia no han dejado de ser Kogis aunque adoren a un dios distinto. En una parte a veces digo, yo me siento más Kogis que ellos. Su trabajo como guía en la sierra le ha permitido conocer personas de otros países y abrir su mundo a otras culturas. Pero mientras los extranjeros se maravillan con sus historias sobre la cultura Kogi, sus propios hermanos reniegan que sea uno de ellos. No, estas personas ya no son indígenas, ya no son Kogis. Pero nosotros lo más que todo lo que decimos no, es que nosotros seguimos siendo indígenas. Es que la ley, las reglas, las condiciones
tanto en la fe cristiana y en la fe tradicional, están iguales, no hay ninguna diferencia. Y lo critican y hasta lo ven con malos ojos porque a los 21 años aún sigue soltero. En su creencia cristiana eso no es problema, pero para la tradición Kogi sí. En la parte de nosotros es de los 16 a los 18 años es donde uno se casa. ¿Y a ti te has molestado mucho por no casarte, por no tener novia? Sí. ¿Qué te dicen? Y les digo, no tengo. Entonces me dicen, bueno, si no tienes, aquí tenemos unas cuantas chicas para casar. Yo como que, bueno, les dije, no, o sea, estoy soltero, pero no a la orden. Porque, no, prefiero es como estar más atento a mis cosas. Prefiero disfrutar un poco más mi vida. Eliseo sabe que libra una batalla dura, pero tiene la ilusión de que lo escuchen. Sus tíos tampoco pierden la esperanza de lograr vivir en armonía dentro de la reserva. Pero nuestra intención es no solo volver o retornarlo, sino que podamos entender o aceptarnos de que nosotros creemos en un Dios diferente y de pronto vivir pacíficamente, creyendo de que creemos diferentes dioses. Ojalá. La religión es la chispa que ha desatado decenas de guerras en el mundo. Pero estos Kogis cristianos prefieren no verlo de esa manera. Con su sabiduría milenaria y su espíritu de paz, solo quieren dejar de ser unos parias y reconciliarse con sus hermanos mayores para que los dejen regresar. No somos enemigos de ellos, somos parte de ellos. Y yo sé que ellos también son partes nuestras, por lo que somos de sangre Kogi. Al pastor Juan Carlos solo se le permite ir de vez en cuando de visita a la reserva. ¿Le hace falta el resguardo? Sí, claro. Y la gente, y la gente. Allí es donde crecí, entonces muchos amigos quedaron allá. Yo a veces voy allá y digo, no, aquí es donde me bañaba, aquí es donde nadaba en el río, aquí es donde hacía estas cosas. Y más cuando la gente a uno le dice, ¿y cuándo viene? Y venga otra vez a vivir aquí y a hacer esto. Entonces uno sí le hace falta como ser humano. Preguntar a Dios, pues si tú me tienes aquí, pues aquí estaré. Exiliados por los dioses, Juan Carlos, José, Eliseo y 147 Kogis piden en sus oraciones poder regresar a la tierra prometida de sus ancestros. La Jurisdicción Especial Indígena establece que son los propios Kogis los que deciden si estos indígenas pueden o no vivir en sus territorios ancestrales. Ya veremos. Después de comerciales, no se vayan. El pitcher más famoso del mundo es cartagenero. Ya volvemos.